Muy buenas tardes. Esta tarde nos encontramos con la profesora Susana Palacios, con quien vamos a realizar una entrevista acerca de los afrodescendientes. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hola maestra. Bueno, la primera pregunta que le queremos realizar es, ¿usted qué considera que distingue 100% a la cultura afrodescendiente en su localidad? Hablar de la afrodescendencia es un tema muy extenso. Tenemos que tomar en cuenta que los africanos que llegaron a nuestro país entre 1525 en adelante hasta el porfiriato, porque todavía durante el porfiriato había esclavitud, aunque ya se había abolido, trataron de borrarla. Al indígena se le distingue por ser indígena o de una etnia natural. Se le respetó más que al negro. El negro fue esclavo, por lo tanto, fue sometido, fue muy dañado. Entonces, su cultura como tal se intentó borrar. Por lo tanto, características afro sí hay. Está la música, la comida, el tipo de construcción, nuestro genotipo, que es esto que soy yo, morena, de pelo chino, ojos grandes, boca carnosa, decimos aquí de grandotas, la espalda ancha, la cadera ancha. Los rasgos afrodescendientes se fueron perdiendo con la mezcla, más sin embargo hay cosas que conservamos mucho. Y en nuestra región se dio la mezcla de indígenas con afros. Esa es nuestra descendencia, en realidad. Ya lo demás vino después, porque los españoles, cuando llegaron a esta zona, no se mezclaban ni con negros ni con indígenas, porque aquí lo que había eran zonas ganaderas, otro tipo de trabajos. También había cultivos de algodón, café más arriba, pero también aquí había cierto tipo de café que se cultivaba. Entonces al negro lo ocupaban en los trabajos pesados, en el cultivo y en el manejo de la ganadería. Y bueno, ya ellos en la pesca. La siguiente pregunta. ¿Usted sabe de algunas danzas que tengan descendencia africana o afrodescendiente? Habla mucho de una danza que se le llaman los negritos. La danza de los negritos en realidad está por todo México y esa es la danza representativa de los africanos. Aunque si ustedes ven la Malinche, ¿se han dado cuenta que hay un negro? Dicen que el negro representa la maldad. ¿Ustedes en realidad creen que ese negro no representa de veras a un negro? Aparte, las mezclas de música y por lo tanto de danza sí se dan. Mira, ¿de dónde creen que salió el jarot, el baile huasteco? La danza que nosotros conocemos como, estamos en la entrada de la Huasteca, es una mezcla de culturas y ahí vamos a encontrar la influencia, la música, todo lo que lleva timbales es afro. Los habitantes de América no ocupaban los tambores, ellos sí tenían ciertas flautas, pero sobre todo las percusiones es lo que los caracteriza. Si vamos más hacia acá, la música, todo lo que es salsa, cumbia, todo ese tipo de música es tiene afrodescendencia. Bueno, la siguiente pregunta. Los significados de la danza ya nos dijo que cada una tiene sus diferentes ritmos. Entonces sería, algunas de ellas, ¿sabe si se bailan en fechas especiales? Por ejemplo, la de los negritos que nos comentaba, o en qué época del año más que nada se danza. Fíjate que como ya somos una mezcla de culturas, esas danzas curiosamente se bailan en fecha del Día de Muertos. ¿Sabe el significado específicamente de la danza de los negritos? Mira, la danza de los negritos representa la lucha del negro por su independencia en realidad. Aunque si tú la notas, tiene mucha cadencia, tiene mucho ritmo y ellos la ocupaban era el ritmo que ellos ocupaban en su trabajo. Por eso inclusive algunos la representan con un machete. Ellos cantaban, acuérdense que cuando ellos estaban en los sembradíos cantaban para animarse y comunicarse. Y la danza de los machetes, uno de sus significados que se le da porque pues actualmente pues no podemos en una perspectiva así bien definida, ellos cantaban por su libertad, era la manera de comunicarse y ese ritmo de la danza era lo que ellos ocupaban para trabajar. ¿Usted
Profesora, ¿sabe si aún siguen vigentes las tradiciones culturales en su localidad? A ver, específicame, ¿a qué le llamas tú tradiciones culturales? En este caso, no sé si, así como el Día de Muertos, supongo que de igual manera han de tener un tipo de fecha importante para ustedes. Si tú te refieres a algo tradicional que los negros hayan conservado, no. Recuerden que ellos no tenían derecho a nada, eran esclavos. Muchos de los negros no traían ropa, ¿eh? No es como lo pintan en las películas. No estaban siquiera vestidos, los tenían peor que a un animal. A los animales, al caballo lo valoraban, a la vaca más, pero al negro no. Borraron su historia, borraron sus nombres, por lo tanto jamás les dieron oportunidad de expresar sus tradiciones. Estaba prohibido porque sus tradiciones las consideraban paganas. Entonces, cuando ellos llegaban, algunos comenderos y algunos dueños de haciendas permitían que se les diera enseñanza católica cristiana, pero la mayoría no. Pero lo que sí hacían era quitarles el nombre, no los bautizaban exactamente, les daban otro nombre y les daban un herraje, les ponían la marca del patrón. Entonces ellos no conservaban ni el nombre, porque si los encontraban haciendo sus rituales, los colgaban o los mataban. Mínimo 100 latigazos sí se los daban. O sea, era paganismo puro. Entonces, no lo hay. En esta zona no se conserva como tradición fechas o danzas exactamente. Somos ya una mezcla. En este caso, ¿usted consideraría que la diferencia o lo que hace la diferencia de la cultura afrodescendiente a las demás es que siempre, bueno, anteriormente habían sido tratados como un objeto más que como personas? Si yo te dijera que un objeto, depende de qué objeto, era el trato que ellos se los daba, pues si tú le quieres llamar así, pues sí, porque te digo, depende del objeto, ¿no? Tu celular es un objeto y lo quieres y lo cuidas y es tu vida. Una silla puede ser un objeto, pero si es una silla, ¿qué te puedo decir? Vicentina, tiene un gran valor. Ellos valían menos que un objeto. Su valor se basaba en la fuerza de trabajo. Si ellos eran trabajadores fuertes y resistentes, de cierta manera no es que se les valorara para nada, pero bueno, de alguna manera pues se les trataba de conservar. En la actualidad, ¿se recibe algún tipo de reconocimiento por parte del gobierno como cultura originaria? Para poder declarar una etnia, piden el lenguaje nativo, tampoco lo tenemos. Tenemos ciertas palabras, piden también lo que tú decías, esa herencia cultural que tampoco tenemos. Apenas sí a partir del 2015, precisamente por la Fundación AYAPS y una senadora, fue reconocido en el artículo 2 a los afrodescendientes como una etnia aparte, pero para reconocernos sí ponen muchos requisitos. ¿Cómo describiría a una persona afrodescendiente? ¿Como una persona completamente apegada a sus raíces o una persona común y corriente que no tiene ninguna conexión con ello? A los afrodescendientes les quitaron hasta el derecho a nombrarse. La mayoría de africanos que llegaron al país llegaron a través de los barcos negreros, pero como tráfico. Entonces no hay ni siquiera registro. Hay algunos registros en los puertos y fueron muy poquitos en los pocos puertos que era permitido que llegaran. El ser afrodescendiente, sí somos diferentes, no somos el común. Si tú vas a un lugar cuya etnia, las raíces son netamente indígenas, te vas a dar cuenta que la gente es desconfiada, que la gente es muy cerrada, que la gente no tiene ese poder de comunicación, son diferentes. Tú ves a un lugar afrodescendiente, somos parientes, hacemos a los vecinos hermanos, a los amigos, ya no sabemos qué hacer por ellos, somos muy amorosos. Ese es un rasgo afrodescendiente, se llama Kikongo. Sí, profesora, ya para terminar, en este caso, ¿qué mensaje es el que le daría a usted a las nuevas generaciones? ¿Qué mensaje te puedo dar? Mira, yo lo que les puedo decir es que conozcan su pasado, conozcan sus ancestros, busquen su línea genealógica. No sé, en su pueblo, en mi familia, yo fui consciente de mi afrodescendencia por mi abuelo, porque él nos contaba la historia oral familiar. Entonces yo sé hasta de qué tribu venían mis ancestros. Conserven esa historia oral familiar. Saber de dónde venimos nos da pautas para saber dónde estamos y cómo estamos y por qué estamos. Y nos da la posibilidad de tener un futuro mejor al tener un autoconocimiento
de nosotros mismos. Así que bueno, tienen mucha tarea, chicos. Cuando gusten, cuando quieran información, lo que necesiten, estoy para servir. Muchas gracias. Muchísimas placer. Muchas gracias, maestra. maestra. Le agradecemos luego. mucho, pero igual pues le agradecemos mucho por lo que aportó a nuestra investigación. Gracias. Pues si en algo puedo contribuir con ustedes, ya saben, es un placer. Muchas gracias. maestra. Hasta Hasta luego. luego.